pasando algún tiempo, ahí fueron despedidos en paz de los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Sí, Masílas le pareció bien de quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros. Ok. Bien, de hecho, hoy vamos a ver solo hasta el 29. Se me pasó ayer corregir mi ambición de hacer el estudio era ya el 35, pero la verdad es que me quedé en el 29 por lo que tengo que explicar. Pero empezamos en el versículo 22. Entonces, de hecho, ahí lo tienen, dice la introducción del estudio. El problema que los apóstoles y ancianos en Jerusalén han tratado no ha sido sencillo. Ha requerido del testimonio de Pedro en casa de Cornelio, así como el testimonio de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Eso nos enseña cómo Dios estableció el orden de las cosas, pues ese primer viaje misionero sirvió como un amplio respaldo de su obra entre los gentiles para lo que ahora se ha discutido. Una cosa que encontramos es que primero viene este viaje y luego viene la discusión con los judíos. Si no se hubiera hecho este viaje y los gentiles no se hubieran convertido, el asunto no hubiera sido importante y no se hubiera tratado. Pero como muchas personas no judías se estaban convirtiendo, la pregunta es si los cristianos debían guardar la ley, porque los primeros cristianos eran judíos, guardaban la ley, nadie lo discutía, pero los que ahora se estaban convirtiendo no eran judíos. Entonces la pregunta era, ¿debían guardar la ley y dejar de comer carne de cerdo, guardar el sábado, circuncidarse? Ese es el tema. Entonces por eso dice, dado que el tema tratado en este concilio ha sido de mucha relevancia y ha influido en el rumbo correcto del desarrollo de la fe en Cristo, es muy importante que lo analicemos, pues como ya hemos dicho, este tema aún parece no haber sido comprendido por muchos cristianos, quienes todavía luchan por aplicar en uno u otro modo la ley de Moisés como requisito necesario para la vida de la iglesia. Tenemos grupos que todavía dicen es que hay que guardar la ley. Tenemos grupos que dicen es que no hay que guardar la ley, pero sí cierta parte de la ley. Tenemos grupos que dicen es que todavía hay que guardar los 10 mandamientos. Un aspecto que estamos tocando los domingos cuando hablamos de la ley de Cristo. El detalle es que cuando hablé yo de primero no se grabó el audio, no sé por qué. Lo voy a volver a grabar para subirlo porque es una explicación necesaria. Lo que nos queda ahora en lugar de la ley de Moisés se llama la ley de Cristo. Ok, eso es lo que estamos explicando los domingos en la mañana. Bueno, el asunto es que todavía queda esa discusión, pero ¿cuál fue la discusión en el concilio de Jerusalén? Si los gentiles que se convertían a Cristo debían guardar la ley de Moisés o no. Esa fue la discusión. Ok, ya no solo era la circuncisión, sino toda la ley. Entonces dice, al llevar a cabo este concilio, la iglesia manifiesta madurez. Es una iglesia que va creciendo, apenas está joven, pero ya va madurando. Pues ahora va comprendiendo que es una fe fuera del judaísmo. Aclaro esto porque ya lo habíamos dicho. Los primeros cristianos eran judíos y se consideraban parte del judaísmo. Para ellos, seguir a Jesús era la siguiente parte en el judaísmo, la respuesta de Dios a los judíos. Y entonces guardar la ley de Moisés estaba bien porque eran judíos, pero había que agregar a ello las enseñanzas de Jesús. Esa era la forma en que los primeros cristianos se veían a sí mismos. Cuando se empiezan a convertir los gentiles, esto les causa un problema. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos los gentiles tienen que volverse judíos para ser seguidores de Jesús. Pero ahora ellos están entendiendo que no necesitan guardar el judaísmo para ser cristianos. Ya no son parte del judaísmo. Eso es lo que les ha costado trabajo entender. Ya no son parte del judaísmo, ya no están bajo la autoridad de los sacerdotes, ya no tienen que seguir las enseñanzas de los fariseos, de los escribas, ya son libres de la ley. Eso es lo que va a Pablo. Después
Pero el asunto es que la iglesia todavía no define qué es lo que rige sobre ellos. La ley de Cristo todavía no la entienden porque apenas dan este paso fuera del judaísmo. ¿Sí me explico en esto? Eso es para entender por qué como cristianos podemos comer todo tipo de carne. No hay restricción, ni restricción de días, ni de fiestas, ni de todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver algunos puntos aquí ahorita. Dice, esto se hace con la armonía que se ha ido desarrollando entre ellos. La iglesia va madurando. Vamos ya ahí al versículo 22, dice, tras la conclusión de Santiago, porque él fue el que dijo, yo opino que no se les imponga más carga y que se les diga esto. Ok, la conclusión de Santiago, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos ¿a dónde? A Antioquía, porque ahí es donde se dio el conflicto y porque Antioquía va a ser la iglesia más importante durante un periodo, porque en lo que maduran las demás iglesias recién plantadas y la iglesia de Jerusalén, que está constituida por judíos, la iglesia de Antioquía tiene tanto judíos como gentiles y es la iglesia que está creciendo más. Entonces enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ok. Ellos eligieron también a otros dos. ¿A quién? A Judas. Obviamente no es Judas, que había dos Judas apóstoles. Uno se suicidó, que era Judas Iscariote, que era Judas Tadeo. No es este Judas, porque este Judas nos aclara que también se llamaba Barsabás, para entender que no es Judas Tadeo. ¿Ok? Entonces, aclara que tenía un apodo. Ahí cuando dice llamado Barsabás son apodos, es como Tomás llamado Dídimo, Dídimo significa gemelo. Entonces Tomás el que apodaban el gemelo, otro Lucio que lo apodaban Níger, en realidad era Lucio al que apodaban el negro, todavía no era políticamente incorrecto, ¿no? Yo tuve amigos que les llamaban el negro, ¿no? Entonces había uno que le decían la sombra, nadie se ofendía y hasta él decía, ¿tú quién eres? No, pues yo soy la sombra. Entonces, pero los apodos, ok, lo apodaban Barsabás o llamado Barsabás. ¿Y a quién más? Silas. A Silas. Ok. Que eran hombres prominentes entre los hermanos, es decir, destacaban como cristianos, no por el dinero. Eran prominentes en cuanto al hecho de que destacaban. También tuve un amigo güero que le decían el muerto porque estaba bien blanco, entonces, ay, vamos para todos, ¿no? Entonces, bueno, enviaron esta carta con ellos. La envían los apóstoles. Los apóstoles, digamos que el pastorado toma un cierto lugar del apostolado, porque ya no hay apóstoles, y los hermanos que son ancianos. Cuando dice los apóstoles son los que anduvieron con Jesús, pero recuerden que Bernabé y Pablo también fueron denominados apóstoles. Ok. Ok, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, hay un orden en la iglesia, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Recordemos, el término gentiles significa los que no son judíos, las naciones, ¿ok? El término gentil no viene porque eran muy amables, gentil viene del término gentes, ¿ok? Los de las naciones o los de las gentes, de ahí viene el término gentiles. Ya no sé si el término alguien que es muy gentil haya sido un acomodo del término de gentes, que es muy gente, y entonces de ahí haya venido. Eso no lo he investigado, pero bueno. Aquí yo nunca he escuchado que digan eso. Que alguien es muy gente. Alguien es muy gente. Bueno, pero es que es un español más antiguo. Porque bueno, allá en Saltillo sí, luego, es que es bien gente. Es alguien muy amable, muy amable. Ok, entonces, esa es la cuestión, que el término gentil proviene de las gentes, las demás naciones que no eran judíos. Puesto que hemos oído que algunos de nosotros, o sea, judíos, a quienes no autorizamos. Quiere decir que nadie fue de parte de los apóstoles. A quienes no autorizamos,
Los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Perturbando sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo. Miren, noten algo bien curioso que muchos destacan. Dice en la lección pasada lo vimos. Todo mundo discutió porque dice, después de mucha discusión, Pedro dijo, hermanos, ya fue por medio de mí que Dios quiso que los gentiles escucharan la palabra, les dio el Espíritu igual que nosotros, no hizo diferencia, no los mandó guardar la ley para salvarse, sino que solamente por la gracia, por el nombre de Jesús. Entonces, después de mucha discusión, habla Pedro, luego Pablo y Bernabé se ponen a dar testimonios que fueron, le compartieron a los gentiles, se convirtieron, y entonces Santiago toma la palabra y dice, hermanos, ya vimos todos estos testimonios, yo propongo que solamente se les pida esto y no les pongamos más carga. Y todo el mundo dice, adelante. Entonces, la palabra última fue la de Santiago. Entonces, muchos destacan porque cuando dice aquí, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, en realidad fue por las palabras de Santiago. De hecho, hay quienes lo llaman el decreto, ¿cuál es el nombre de Santiago? Jacobino, porque vino de Jacobo también Santiago, ¿no? Llamado Santiago. Ok, entonces nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ahora dice, estos hombres han arriesgado su vida por el nombre. Han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el asunto es que no es que está hablando de los hermanos que acompañan a Bernabé y a Pablo. Está hablando de Bernabé y Pablo, nuestros amados Bernabé y Pablo. Porque en la siguiente frase dice, por tanto, pues ya que Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús, porque incluso a Pablo ya lo habían apedreado. Ok. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas. Silas va a tomar un papel relevante más adelante. A Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Lo que les mandamos por carta, ellos se los van a reiterar en palabras. Es lo que está diciendo la carta. Luego hay un punto interesante. Porque pareció bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y a nosotros, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga. Que estas cosas, la Nueva Biblia de las Américas dice esenciales, la Reina Valera dice necesarias, como gusten ponerle. Ok, la primera de esas cosas es que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Ok, no participar más en los ídolos. La pregunta es, ¿eso lo recomendaríamos hoy en día? Pues no es necesario. Pero hay, El punto es que tampoco, podrían decir que no vayan a las fiestas patronales, pero no nos enfocaríamos tanto en eso. Ahorita lo pregunto porque vamos a ver cuál es el sentido, por qué esto son cosas necesarias, pero que hoy en día diríamos aplica a nuestra situación, no es tan común. Si les diríamos, pues que no se dediquen a la brujería o cosas de ese tipo, ¿no? Pero vamos a ver. Regiones, ¿no? Lugares del mundo en el que todavía se hacen cosas así, que en la India, en África, ¿no? Que tienen sus ídolos y van y les sacrifican y todo eso. Bueno, ahorita vamos a llegar al análisis de cada punto. El segundo es que se abstengan de sangre. Yo aquí le repetí la palabra que se abstengan de, porque ellos nomás lo mencionan, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre.
Pero lo repito para que notemos la relevancia. Porque la siguiente es que se abstengan de la carne de animales que han sido, aquí también varían los términos, ahogados, dice la Reina Valera, estrangulados, dice la Nueva Biblia de las Américas. El asunto es que son animales que no mueren desangrados, ¿ok? Porque hay versiones, muchas dicen estrangulados, o hay una que no me acuerdo cuál es, que dice animales sumergidos en agua. Hay discusiones sobre esto, ¿no? Pero el punto es que ahorita vamos a ver cómo lo resume, de hecho, la del lenguaje actual. ¿Que son ahorcados? Ahorcados, sí. Sí, animales que no mueren por derramar su sangre. Es decir, que no les hacen una herida para sangrar. Ok. Y que se abstengan de... Ok. De hecho, aquí ya no me acuerdo. Sí, dice fornicación y las Américas, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno. Dice, si se guardan de tales cosas, si se guardan de tales cosas, harán bien. Y el saludo, pásenla bien. No hay un Dios te bendiga. Es el pásenla bien. Entonces te vamos a decir, hermano, pásenla bien. Y ya. Sí. Bueno. Pero ahorita estaba pensando al escuchar la carta y por qué se las mandan. Creo que aquí nos habla también de la importancia de, digamos, a lo mejor no de tener una autoridad superior, ¿no? Como iglesia, sino tener a otra iglesia, tener a quien acudir cuando surgen cosas así. Ajá. Porque me gustó cómo empieza, ¿no? Que les dicen cosas que angustian su alma. Es decir, quiere decir que a los hermanos les causaba mucha preocupación lo que estaba sucediendo y los hermanos están respondiendo a esa necesidad. Creo que nos habla de esa importancia, ¿no? De tener a alguien a quien decirle, oye, pues es que mira, hay este problema, ¿no? Y que perturba el alma. Que perturba el alma, es algo que ponía a las iglesias en angustia, en tristeza, y tener a quien acudir. Exactamente, entonces es la finalidad de este concilio, sobre todo calmar la angustia o el alma de los hermanos, o la perturbación, ¿verdad? Bueno, dice, notemos algunos puntos importantes de la carta, la cual expone lo que se dijo en el concilio. La imposición de circuncidarse y de guardar la ley de Moisés no fue autorizada por los apóstoles ni por los ancianos de Jerusalén. Ok, un punto importante porque ellos están aclarando, esto no vino de nosotros, porque de otra manera entonces sí sería una imposición y los cristianos en Antioquía dirían, bueno, pues si lo dicen en Jerusalén, pues hay que hacerlo. Los apóstoles y los ancianos están en completo acuerdo con las palabras dichas por Santiago al concluir. O sea, a ellos les pareció que lo que Santiago dijo fue correcto. Los apóstoles, Bernabé y Pablo son hermanos amados que han arriesgado su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Judas y Silas, además de llevar la carta, también informarán verbalmente del acuerdo tomado en el concilio. El acuerdo incluye, además de los apóstoles y los ancianos, al Espíritu Santo. Llama la atención que no se menciona ningún profeta en toda la narración, si en ese el sentido en que a muchos hoy proponen a los profetas, que es semejante al del Antiguo Testamento, que por ahí se menciona a Ágabo y se menciona a las hijas de Felipe, el diácono, que profetizaban. La pregunta es, ¿por qué no aparece ningún profeta en este concilio? Porque no tenían un papel trascendente en la iglesia, ya no tenían una relevancia. Aunque Pablo discute, bueno, no discute, sino que señala en 1 Corintios 14 que espera que la iglesia profetice, ya no hay ese don como una revelación de la palabra de Dios, sino aquí hubiera estado. Solamente hay apóstoles y hay ancianos, no hay profetas. Profeta, nunca dice Él dice que él profetiza, pero el asunto es que ya es un don dado que no tiene autoridad como tal, sino que simplemente es algo que Dios pone en nosotros, un sentir, y nosotros lo compartimos, pero ya no nos transmite las palabras de Dios, sino que las ajustamos a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Sí me explico?
Entonces, llama la atención esto, no se menciona ningún profeta, además de que la participación del Espíritu Santo no fue con voz audible directa. En el capítulo 13, cuando dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para que la obra que lo sé, lo dice el Espíritu Santo en una forma que los que dirigían la iglesia y estaban ayunando lo pudieron escuchar. Pero aquí no se dice, bueno, el Espíritu dice esto y el Espíritu les dijo tal. No viene eso. Tampoco se menciona que alguien haya hablado en lenguas o que hubiera manifestaciones sobrenaturales. Se fijan que no hay ninguna exposición de esto y que alguien entró en un trance y empezó a decir, el Espíritu está diciendo. Nadie hizo nada de eso. Sino que los participantes reconocen que el acuerdo al que llegaron ha sido guiado por el Espíritu Santo, es decir, se da sin ningún tipo de, ¿cómo lo llamaremos?, de manifestación sorprendente. Pero el Espíritu Santo estaba obrando. ¿Habló a través de quién? A través de Pablo, de Pedro, de Pablo y Bernabé y a través de Santiago. La gente lo reconoció y dijo, es el Espíritu Santo que nos lo está mostrando. Porque en realidad la Biblia ha sido revelada por el Espíritu Santo, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, pero los que la escribieron no lo escribieron bajo un éxtasis, no lo escribieron bajo una, pues llamémoslo por decir algo así, una posesión espiritual y se pusieron a escribir, ¿no? No es como dice Mahoma, que a él el arcángel Gabriel le reveló el Corán y entonces estuvo suspendido en el aire mientras recibía la revelación y luego ya se fue a escribir. No, los que escribieron, esto lo hizo Dios y pum, y empezaron a escribir. Es obvio que el Espíritu estaba hablando a través de ellos, pero no hay nada que levante las cosas de una manera sobrenatural o sorpresiva. No lo hubo en el concilio. Entonces, los participantes reconocen que el acuerdo al que llegaron ha sido guiado por el Espíritu Santo, pues su obra consiste en dar sabiduría para entender la voluntad de Dios acerca del tema. Miren, esto es relevante porque hoy en día muchos cómo explican la obra del Espíritu Santo en sus iglesias. Empecé a sentir un fuego, empecé a sentir un calor, me sentí relajado, y hablan mucho del sentir, pero nunca dicen, caray, empecé a comprender. Mi mente se aclaró de pronto. En la que escuché del mensaje me empezó a señalar lo que había en mí. No ponen eso, sino que hablan de emociones. Pero no dicen, bueno, el Espíritu Santo empezó a obrar porque cuando estaban predicando esto, yo me di cuenta, es muy cierto, a mí me ha pasado esto. No dicen, no, me están tirando pedradas. Y es la voz del Espíritu Santo. Entonces esto es algo que nosotros debemos de aprender de esta experiencia en la iglesia de Jerusalén. Ahora, la participación del Espíritu Santo garantiza que este acuerdo no es mera conclusión humana con el fin de resolver un conflicto, sino que la voluntad de Dios ha sido expresada. No fueron los hermanos que dijeron, bueno, ¿cómo calmamos el asunto? No, pues hay que decirles esto y esto y esto, y órale, y fue una estrategia para traer paz a las iglesias. No, Dios está revelando su voluntad aquí, porque muchos, incluso, ¿cómo se les llama? Expertos en los comentaristas, incluso lo toman como, aunque admiten que es el Espíritu Santo, lo toman como si hubiera sido la iniciativa humana, y ahorita vamos a ver por qué digo yo esto. Ok, Dios estaba expresando su voluntad, y aunque es cierto que en cualquier reunión humana sin la dirección divina, porque cada que escogen papa dicen que fue el Espíritu Santo, ¿no? Se puede decir que ha sido guiada por el Espíritu Santo. Muchos dicen, no, pues tuvimos una reunión y el Espíritu nos dijo, hay que ir a tal lado, por eso nos tienen que dar una ofrenda de tanto. A mí me tocó uno que venía el evangelista y el que viene abriéndole camino dijo, el Espíritu está enviando a fulanito. Y luego ya al final dice, la ofrenda sugerida es de $5,000. Bueno, si el Espíritu te manda, lo que menos va a hacer es cobrar, ¿no? Y vamos a decir, pues que el Espíritu se lo provea. Pero eso es parte de una forma de fraude, porque el Espíritu Santo no está mandando a alguien a hacer negocio. Entonces, podríamos todos argumentar, el Espíritu está en la reunión y el Espíritu determinó, y entonces le damos fuerza porque decimos que fue el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros entender la diferencia? Dice,
La certeza que tenemos sobre este pasaje en particular, es que forma parte de la palabra de Dios, la Biblia, respecto de la cual no dudamos que ha sido inspirada por el mismo Espíritu Santo. Nosotros decimos, es muy cierto que el Espíritu habló aquí por una razón, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el mismo Espíritu Santo. Y si eso fuera mentira, el Espíritu Santo no lo avalaría. Pero entendemos que estos hombres estaban exponiendo la palabra de Dios, el acuerdo de Dios. Miren, cuando empezó el curso, dijimos, muchos han intentado o han sugerido cambiarle el nombre al libro porque el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Y han sugerido que se debería llamar Hechos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué razón prevaleció el nombre de Hechos de los Apóstoles? Porque a quienes vemos nosotros obrando es a quién. Es la obra del Espíritu Santo a través de ellos, porque lo que el libro nos está enseñando es lo que el Espíritu hace a través de nosotros. Si fuera el Espíritu Santo, no podríamos nosotros tener identidad. Digamos, el Espíritu está obrando, pero ya no los vemos a ellos siendo usados por el Espíritu Santo, lo perderíamos de vista. Así hoy en día el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Entonces, nos vemos a los hermanos obrando el Espíritu Santo a través de ellos y entendemos la identidad con la iglesia en sus inicios. ¿Sí me explico? Entonces, por esa razón, tenemos nosotros que tener claro que la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo y ha obrado a través de los hermanos que dijeron estas palabras. Ok, las cosas que se les mandan a la iglesia, si hay preguntas me dicen, ok. Las cosas que se le mandan a la iglesia son llamadas esenciales, según la Nueva Biblia de las Américas, o necesarias, según la Reina Valera 60, lo cual indica que se deben mantener sin importar la cultura. Es decir, estas deben de permanecer hasta nuestro tiempo. Algunos asumen que estos principios solamente son dados para mantener una buena relación entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos. Leí a varios comentaristas y algunos piensan, esto era las demandas de la iglesia entre los judíos para que hubiera un respeto hacia lo que ellos creían de la ley de Moisés, que los gentiles lo guardaran. Si solamente fuera eso, sería muy superficial. Los cristianos de Jerusalén se les debería llamar la atención y decir, hermanos, reconozcan que aquellos no guardan la ley de Moisés y para ustedes no debe ser ningún problema. Pero el punto va dirigido a los gentiles. Entonces, el asunto es que no estamos hablando de algo que se sujete solo a eso, de una buena relación entre cristianos gentiles y cristianos judíos. La razón para considerar esto es que los puntos mencionados, estos 4 puntos, no comer de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de sangre, abstenerse de animales ahogados, que no se menciona como tal en la ley de Moisés, y el abstenerse de fornicación, se encuentran en Levítico 17 y 18, son parte de la ley de Moisés. Por lo tanto, se asume que lo único que los cristianos judíos demandan de los cristianos gentiles es lo referente a estos puntos. Si no quieren guardar el sábado, no lo guarden, nosotros lo vamos a guardar, pero absténganse de esto. Sería como si los cristianos gentiles estuvieran haciendo una concesión, porque incluso un comentarista dijo, ellos podían seguir con sus rituales familiares de matrimonio, de cómo se casan, a lo mejor nomás se juntan y tienen 2, 3 mujeres y... Bueno, el asunto es que incluso comer de lo sacrificado a los ídolos, que no les va a afectar y que el punto es que no se trata de eso, sino que vamos a ver, otros consideran que estos puntos en realidad son solo uno, apartarse de la idolatría. Pues el primer punto que se indica es abstenerse de lo sacrificado a los ídolos y los siguientes se refieren a los rituales idolátricos. ¿Qué había en los rituales idolátricos? Se comía sangre, se comían animales que eran muertos, a lo mejor estrangulados, se cometía fornicación o adulterio o los rituales con las sacerdotisas prostitutas que había en diferentes ciudades, por el culto romano, que era y el culto griego, que era lo que tenían. Pero entonces algunos dicen, simplemente este es un solo punto que se ha expandido, apártense de los ídolos. El punto es, sin embargo, es importante considerar cada punto,
Pues este concilio definió un fundamento importante en el pensamiento cristiano, el cual debe permanecer hasta nuestro tiempo, cuando lo sacrificado a los ídolos no es el tema más destacado en la situación de nuestras culturas. Hoy, ¿qué diríamos? Bueno, que no se emborrachen. Hay culturas donde toman alcohol y hay culturas donde el cristiano no toma alcohol. Y hemos visto finalmente que, y la discusión siempre, la Biblia no prohíbe tomar alcohol, pero sí prohíbe emborracharse. O sea, son aspectos que también nosotros debemos de considerar. Ok, ¿cómo funciona en nuestro tiempo? Vamos a ir viendo. Dice que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Los judíos en este tiempo no practicaban la idolatría. Fueron idólatras en tiempos de de los profetas, de Jeremías, de Ezequiel, de todos ellos en la deportación. Fueron bien idólatras. De los tiempos del rey Manasés se restableció el culto y de su hijo Amón, y luego Josías lo quitó Josías y sus hijos lo volvieron a levantar, y bueno, hubo tiempos en que no solo Judá sino Israel, todo el pueblo de Israel fue idólatra. En este tiempo, después de la situación de los macabeos, y de hecho después de la deportación, ya no se menciona que haya habido idolatría. Ya fueron muy, muy celosos, porque ya eran parte de un imperio que era idólatra, y veían ellos en el no ser idólatras una cuestión más nacionalista. En parte su temor a Dios, porque tener temor de Dios era nacionalista, pero fue principalmente por eso. Si fue parte del imperio babilonio, luego del imperio medo-persa, luego del imperio griego, luego del imperio romano, y todos esos imperios eran idólatras, los judíos dijeron lo más judío es no ser idólatra. Entonces por eso ya no volvieron a ser idólatras. En parte temor de Dios, en parte nacionalismo, orgullo personal, etc. Ok, entonces los judíos en ese tiempo no practicaban la idolatría, pero el mundo gentil estaba inmerso en ella. Era el pan de cada día, en cada fiesta era idolatría. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento la idolatría era un tema importante para la iglesia. Miren, tengo varios pasajes, los voy repartiendo desde aquí con mi hermana Elvira, porque luego va a haber para todos. 1 Corintios 10:14, para Luis 2 Corintios 6:16, mi hermano Enrique 1 Tesalonicenses 1:9, mi hermano Arturo 1 de Juan 5:21. Ok, y si luego hermana Sandra sería Ezequiel 14:3. Y después Abisaí, Mateo 6:21. Y ahorita seguimos, Silvia sería, Eliseo, ¿verdad? Génesis 9 del 3 al 4. Y ahorita reparto porque si no luego me brinco alguno. Ok, a ver, adelante, hermana. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Okay, ese está bien sencillo y bien directo, ¿verdad? Huyan de la idolatría. 2 Corintios 6:16. Dice: ¿o qué acuerdo tienen el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Y Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los... El 9, el versículo 9, hermano. De ahí, 1 Tesalonicenses 1, pero el versículo 9. El 9. Sí. Ajá. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ok, ¿cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? La idolatría era el punto más crucial para los gentiles. Y vemos finalmente 1 de Juan 5:21. Hijitos, guardad de los ídolos. Amén. Ok, de hecho ese también está corto. Después de todo lo que habla Juan, que no tiene que ver con los ídolos, su última, y eso es lo que llama la atención, toda la carta habla del amor, habla de la relación entre hermanos, amarse entre hermanos, etc. Y el último punto que toca en la carta, guárdense de los ídolos, como forma de despedida. Ok, entonces era un tema importante en aquel tiempo, porque contra lo que luchaban
los cristianos en aquel tiempo era la idolatría. Ahora es cierto, uno diría, ¿sigue existiendo la idolatría? Bueno, por eso dice, sin embargo, debemos considerar que hay diversas formas de idolatría, como lo menciona Ezequiel 14:3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ok, ellos pusieron sus ídolos en su corazón. El asunto es que ya no importa si es una imagen física. Y el tema que trata en Ezequiel es precisamente el problema, no es el ídolo ya en sí, sino lo que hay en el corazón. Dice, aludiendo a lo que uno pone en su corazón, que dice Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Ok, de hecho el pasaje dice que no hagamos tesoros en la tierra. Es decir, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. No habla del dinero, habla de las cosas que consideramos más valiosas. Y esas cosas llegan a tomar el lugar de Dios. Y podemos entender que las cosas que toman el lugar de Dios finalmente se convierten en ídolos. Ahora, si hablamos de que la idolatría sigue todavía, ¿con qué lucha el cristiano en nuestros tiempos? Contra el pensamiento católico romano de la adoración de los ídolos, ¿sí o no? Y entonces, porque ellos dirán, no es adoración, es veneración. Bueno, no hay distinción en lo que ellos hacen, aunque discutamos el tema, entre lo que hacen de llevarlos a pasear y celebrarle una fiesta y todo, con lo que se llama adoración. Porque eso es precisamente una adoración, ponerle un altar, ponerle velas, es un asunto de adoración. Entonces, ¿tenemos todavía estas batallas? Sí, es cierto. Para la iglesia era una lucha, la sigue habiendo, pero en países donde no fue fuerte el catolicismo romano, como en Estados Unidos, casi no tienen imágenes. De hecho, las tienen por causa de los mexicanos prácticamente, pero las iglesias católicas gringas no tienen imágenes. Ellos no luchan contra ídolos en ese sentido, pero sí tienen idolatría en sus propios corazones hacia el dinero y hacia las cosas que poseen. Entonces vemos que la idolatría es un problema en el ser humano. Dice, ese es el primero. Entonces, para nosotros seguiría vigente entendiendo este asunto, aunque ya no estamos hablando de la comida como tal, sino abstenernos de la idolatría. Ya no es del punto de abstenernos de las cosas ofrecidas a los ídolos. Porque luego, más adelante, Pablo va a señalar que el comer de lo sacrificado a los ídolos no es ningún problema para el cristiano, pero no en todos hay este conocimiento. Sin embargo, la iglesia tuvo que ir madurando, pero para nosotros queda el hecho de que todavía debemos nosotros considerar que este es un punto en el cual finalmente deriva en poner a Dios en nuestro corazón. Ok, no sé si hay preguntas aquí. Ok, porque el siguiente es el que nos va a llevar más parte. Dice, que se abstengan de sangre. Esto ciertamente estaba ligado a los rituales idolátricos de aquel tiempo, pero el tema de no comer sangre no era un asunto nuevo. Y aunque se menciona en la ley de Moisés, es cierto que también es uno de los temas que surgen antes de la ley de Moisés. Miren, por concretar esto, hay por lo menos 3 cosas que no provienen de la ley de Moisés, son antes de la ley de Moisés. La ofrenda se menciona en Génesis 4, con Abel y Caín. No había ley de Moisés, pero ya hay ofrenda. Y empieza a haber ofrendas, y Abraham ofrece ofrendas. Y ofrecen ofrendas, Jacob ofrece ofrendas. La ofrenda viene antes de la ley de Moisés. ¿Se menciona la ley de Moisés? Sí, claro, porque es importante y lo menciona la ley de Moisés. La segunda es el diezmo. El diezmo no proviene de la ley de Moisés, es antes de la ley de Moisés, porque Abraham diezmó y Jacob diezmó, y esto en una cuestión de relación con Dios. No vamos a tratar los temas ahorita. ¿Lo toca Dios en la ley? Sí, porque es relevante. Pero la tercera es no comer sangre. Es uno de los 3 temas, porque podríamos a lo mejor buscar y saldría otro, pero los 3 temas que son trascendentes
antes de la ley de Moisés son la ofrenda, el diezmo y no comer sangre. Porque dice, es uno de los temas antes de la ley de Moisés, pues fue varios siglos antes de Moisés que Dios prohibió al ser humano comer sangre cuando lo mandó a Noé. Aún no había ley, pero Dios estaba dando un mandato a Noé, el cual en toda la Biblia no tiene un evento que le marque un punto final. Es decir, bueno, pero eso ya no aplica en este tiempo. Uno diría, ¿cuándo acabó? ¿Qué punto en la Biblia le puso final a lo que dijo Dios a Noé? El asunto es que Noé venía con sus 3 hijos y sus 3 nueras, y lo que Dios le mandó a Noé lo iba a transmitir a sus 3 hijos y 3 nueras, y el resto de la humanidad sale de ellos. Pues todo el mundo sabría, comer sangre no es correcto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuándo habría terminado esto? Dice aquí, pues lo dicho en ese tiempo permanece, razón por la cual seguimos viendo el arco iris, o ya el arco iris dejó de existir. Sigue siendo una señal de un pacto que Dios estableció, y que ni el pacto con Abraham, ni el pacto con Moisés, ni el nuevo pacto han invalidado el pacto de Dios de no destruir la tierra con una inundación. Entonces, de destruir toda la tierra con un diluvio, el pacto de no destruir toda la tierra con un diluvio permanece, tal como este mandato sigue aún vigente. Porque ¿qué le puso punto final? No lo hay. Y esto aplica a toda la humanidad, no solo a los judíos, porque viene desde Noé, no viene de Moisés ni viene de Abraham. En Génesis, vamos a ver el pasaje, Génesis 9, del 3 al 4, que dice: todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Pero carne con sangre, con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Carne con su vida, que es su sangre, no la comerán. Y aclara, ¿cuál es la vida de la carne? La sangre. Entonces, carne con sangre no comerán. Dice, Dios le dice a Noé que nos ha dado como alimento todo lo que se mueve y tiene vida. ¿Qué animales podemos comer? Todos. Solo en la ley de Moisés Dios dijo a este pueblo, le voy a poner una restricción. En lugar de agregarle algo, le quitó algo en la ley de Moisés. Todos los demás pueblos podían seguir comiendo todo porque Dios lo dio. Dice, Dios nos ha dado como alimento todo lo que se mueve y tiene vida, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeremos. Algunos interpretan esto diciendo que mientras el animal aún está vivo, no nos lo debemos comer. Lo he oído recientemente de 2 o 3 y les digo la verdad, se me hace una cosa tan... O sea, ellos interpretan carne con su vida, o sea, mientras esté vivo, no te lo puedes comer. Pues ¿qué me vas a comer crudo como caníbal? O sea, creo que hasta los caníbales cocinaban lo humano, ¿no? Pero el asunto es como salvajismo, que agarras a la vaca y te la empieza a mordisquear mientras está viva. O sea, esto es una interpretación demasiado extraña. Dice, lo cual es algo extraño, ya que por lo general comer un animal implica un proceso de preparación en el cual el animal ya ha estado muerto por un tiempo. Los cazadores lo cazaban, lo mataban y entonces ya debían de vaciarlo de sangre y comérselo. Ahora, esto tiene implicaciones, pero una es espiritual y es la principal. Pero es cierto, cuando un animal muere, ¿dónde están todas las toxinas? La sangre es como el caño del cuerpo. Es por eso que el hígado está tan perjudicado con las hormonas, todo lo que le dan a los animales, porque de la sangre pasa al hígado. Entonces, todo este tipo de cosas, pero la cuestión no es tanto la sanidad, sino un asunto de derecho divino, porque después dice, yo demandaré la vida de los animales y de los seres humanos. Ok, habla del ser humano que fue creado a imagen de Dios y le demandará a todo, ya sea un animal que mate a un hombre o ya sea un hombre que mate a un hombre, va a demandar la sangre. Es decir, la sangre es un asunto de importancia para Dios. Bueno, entonces, es extraño interpretar que esto significa que el animal todavía esté vivo y se lo estén comiendo. Pero para que no quede duda sobre lo que este mandato implica, para explicarlo bien, aquí solamente lo da de una manera breve, porque además Noé ni siquiera está escribiendo nada.
Dios lo explica en la ley de Moisés. Pues el tema es importante y por eso debe ser incluido en la ley, porque sería raro que Dios da un mandato y no lo incluya en la ley de Moisés, que de un mandato siglos antes y no lo incluya en la ley de Moisés. Por lo menos fueron unos 800 años antes de Moisés. Pero algo así, por ahí, no, ahorita no saco el cálculo, pero por lo menos tuvieron 400 años en Egipto de esclavos, y de entre Noé y Abraham, o entre Noé y Jacob, hay varios siglos. Bueno, ¿qué dice Dios en la ley de Moisés? ¿Dónde voy? Dios lo explica en la ley de Moisés. Vamos a ver Levítico 17 del 10 al 14. Si quieren todos vayan ahí para que, pero lo toca leer a Silvia. Si algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la exterminaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Por tanto, dije a los israelitas: ninguna persona entre ustedes comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún extranjero que reside entre ustedes. Y cuando algún hombre de los israelitas o de los extranjeros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto dije a los israelitas: no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. De hecho, no es el único mandato, lo dicen varios, pero noten: el que coma sangre será exterminado, no comerá de su pueblo, no comerá ninguna sangre. Ok, ¿por qué? Porque Él les dio la sangre como que para ponerla en el altar y hacer expiación, es decir, pagar por los pecados del pueblo. Esto se llama una vida por otra vida. Al animal que se le quitaba la vida, la sangre, que es su vida, es lo que se llevaba al altar. No se llevaba la carne al altar de oro, no al altar de bronce, ahí se quemaba el animal. Pero en el altar de bronce se tomaba la sangre y se ponía en el altar, porque era él diciendo: por mi vida yo traigo esta otra vida. ¿Cuál es la vida de ese animal que murió? La sangre. Sí, vemos el sentido de lo que Dios está explicando. Por eso Jesús tenía que derramar sangre. Exacto, por eso dice en Hebreos: y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso la sangre de Cristo tuvo que ser derramada a tal grado que dice Juan que después de salir sangre, cuando le clavaron la lanza, lo último que salió fue agua para señalar que había salido toda la sangre. Ok, entonces es un asunto que Dios está mandando, lo está mandando desde Noé, no lo está mandando solo en la ley. Si solo viniera en la ley, pues tiene su sentido en la ley y adelante con comer sangre, porque ya no estamos en la ley, pero el mandato viene desde antes. Entonces, el asunto es que un comentarista decía: los israelitas antiguamente creían que la vida del animal estaba en la sangre. No eran los israelitas, era Dios. Y Dios no cambia en eso. Entonces a veces los comentaristas se patinan muy feo, por eso hay que ser prudentes al estudiar. Vamos a ver qué dice. Había más pasajes, pero puse los que indican más ampliamente. Deuteronomio 12, 23 al 24. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. No la comerás, la derramarás sobre la tierra como el agua. No la comerás porque la vida es la sangre con la carne. Entonces no está diciendo que no te vas a comer al animal mientras esté vivo. Está diciendo que no te comerás lo que es su vida, que es su sangre. Eso es lo que está diciendo. Explica que la sangre es la vida de toda carne. Por lo tanto, el mandato implica que la sangre no nos es concedida para comer. Todo lo demás te lo puedes comer. Y hay gente que uno dice: se comen todas las vísceras. ¿Y dónde dejaron la carne? Pero las vísceras, los ojos, todo. Pero la sangre no. Hasta nos comemos los huesos en gelatina, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que nosotros vemos, nos es dado por Dios.
menos una cosa que Dios se reserva para sí mismo, porque representa la vida, que es la sangre. Pero se la comen. Porque ya no hay temor de Dios en muchos aspectos. Y muchos cristianos, yo lo discutí una vez con un pastor, me sorprendió. Dije, caray, ¿cómo no sabes? Y él se iba por la tangente a otros versículos, ¿no? Entonces, digo, me dice, no, sí podemos comer de todo. Le digo, sí, de todo, pero no con su sangre. No podemos comer la sangre, porque luego está el jugo de carne, que es la sangre, ¿no? Y la moronga y todo ese tipo de cosas. El jugo de carne, ¿No? Es la moronga, o aquí le dicen la rellena. O hay como salchichas, es decir, la morcilla es de sangre. ¿En España o? En España, en Inglaterra se llama pudín negro, porque mezclan la sangre con avena y granos y la hacen como salchichas. Pero no lo saben, o sea, mientras no, ¿cómo se dice? Sí, bueno, mientras a uno no le instruyan, hay cosas que uno no sabe, ¿no? Pues sí, no decimos que sabe feo. Todos la hemos comido, ¿no? ¿No? Qué bueno. Ahora, lo que algunos sacan... Yo también. Mi mamá hacía la rellena en vinateras. Muy sabroso. El obispo ese no está hecho de... porque una vez me dieron obispo y dije, ¿le entro o no le entro? Pues le entro ahí y oré y... Es como de tripas, hermano. Como de tripas. Sí. Es como parecido a la longaniza. Ok. Con diferente carne. Ajá. Sí. Bueno. Porque yo la comía, mi mamá no la preparaba. Y yo recuerdo ya después que me casé y que hablé con David de eso, y ya lo entendí. Y que vino mi mamá y yo le comenté a ella, a mí me daba ternura mi mamá, que cuando yo le expliqué y todo, y David le explicó y todo, luego me dice, hija, vamos a orar para pedirle perdón a Dios, porque uno nunca termina de aprender. Y ya en adelante luego sí me decía, ya no como, hija, ya no como. Bueno. Ya la mamá de mi papá, cuando hacía fiestas, porque a ella le gustaba comprar el pollo vivo, pues lo mataba y ella juntaba toda la sangre y luego la cocinaba. Y yo me acuerdo que todos se la comían con el caldo de pollo. Y yo así de ella, yo nunca la probé, la verdad nunca me llamó, porque con el simple olorcito que le salía, con eso tenía yo, y a mí me daba asco. Pero ellos sí, unas comidas, y yo me quedaba, la rellena a mí me dijo, yo sí la comía, pero mi hermano, que es de los testigos, me dijo, dice, ¿tú sabes que comer sangre es pecado? Yo, ¿por qué? Y dice, pues, ¿de dónde emana la vida? Dice, la vida es la sangre. Dice, ya no vuelvas a comer. Y fue lo único que le hice caso, de ya no volver. Bueno. En el norte con el cabrito hay una salsa que se hace con la sangre del cabrito, la fritada, que se hace con las entrañas del cabrito y la salsa. Y también es muy rico, pero... Bueno, entonces ahí vemos, y esto finalmente, ¿por qué? Porque corresponde a Dios. Ok, pero entonces vemos que, porque lo que a mí me acuerdo que aquel pastor que discutía era lo que se iba, es que decía, no, es que Dios prohíbe las relaciones cuando la mujer está menstruando, sí, pero eso no se está refiriendo a eso, está refiriéndose a no comer sangre. Entonces, ¿por qué? Porque es la vida del animal. Ahora, esto es la razón por la cual tenemos que estudiar la Biblia, ¿no? Ok, dice, el tercero es que se abstengan de la carne de animales que han sido estrangulados o ahogados. Para entender mejor este punto, la traducción del lenguaje actual lo traduce así: no coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre dentro. ¿Por qué? Porque como esos animales mueren estrangulados, ya a la hora de cortarlos, pues traen toda la sangre. O hasta aquí dice estrangulados, ahogados, y hay animales que mueren por cualquier cosa, o sea, se mueren nada más. De forma natural. O sea, se mueren también eso. Porque Dios prohibía que comieran, en la ley de Moisés, que comieran animales matados por las fieras, o animales que se caían a barrancos y cosas así, que morían. Porque aunque ahí decía, si alguien se come un animal que fue muerto por fieras,
Obviamente no se comían la sangre, dice, será inmundo, en la noche se purifica y ya entra al campamento, ¿no? Entonces no era tan grave el asunto. Pero en este caso, bueno, pues lo entendemos en esto que se une al otro asunto de no comer aquí sangre. Si no, aquí van a decir, ya eres vegano. Bueno, es que en cierto modo ya me quieren volver medio vegano para que se me cure la presión. Ok. Ok, y el tercero, que se abstengan de fornicación. Aunque la inmoralidad sexual puede ser descrita con más términos, se podría decir ahí que se abstengan de inmoralidad sexual. Este en particular involucra todo el concepto. Ahora, los siguientes versículos los vamos a ver en la Reina Valera, aunque también los podemos ver en la Biblia de las Américas, para comparar porque no siempre ponen fornicación, sino inmoralidad sexual. Pero vamos a ver, empezamos aquí otra vez con nuestra hermana. 1 Corintios 5:1. Si quieres leerlo en la de las Américas, no importa. Ok, 1 Corintios 6:13 y luego el 18. Primera de Corintios 5. Ajá. Aquí voy luego sería Luis va a leer el 6, 13 y 18. Efesios 5, 3, el hermano Enrique. Arturo, 1 Tesalonicenses 4, 3. Hermana Sandra sería Hechos 15, 20 y 29. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ok, el asunto es que en la de las Américas, ahí en lugar de fornicación dice inmoralidad sexual. El punto no es cómo lo traducen, sino la palabra de la que proviene en griego. Ahorita vemos la palabra. Luego el 6, 13 y el 18. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ok, ¿y el 13? Es el 13. El 18, perdón. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ok, ahí sí dice fornicación en la de las Américas. Ok, y luego seguimos con Efesios 5:3, hermano Enrique. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. No, sería el capítulo 5, versículo 3, creo que está en el 1, ¿verdad? 1:3 fue ese. Sí, vamos al capítulo 5. 3:5, No, 5:3. 5:3, ajá. 5:3, Efesios 5:3. Sí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ok, aquí la de las Américas y lo traduce como inmoralidad, pero el punto es el término en sí. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Ok, que os apartéis de la fornicación. Donde el término griego en estos pasajes es porneia. De ahí viene, de hecho, pornografía, todos esos son derivados de este término. Porneia, que se puede traducir como inmoralidad sexual o como fornicación. Y que al menos en Hechos 15, 20 y 29, hermana Sandra, nuevamente estos. Dice, sino que les escriban que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ok. Dice, que os tengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Ok. Pasadlo bien. Entonces, el término usado en todos estos pasajes es el término griego porneia, que se traduce como fornicación. Entonces, el punto es que está hablando finalmente de toda la inmoralidad sexual.
abstenerse de toda inmoralidad sexual. Esa sería la conclusión y es lo que se está pidiendo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Aquí, sí. Bueno, el que leí primero, que dice: en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. O sea, ahí como el que se queda con... Era alguien que se entiende que era un hombre que se había vuelto a casar con otra mujer que no era la mamá de su hijo, y el hijo se fue con la mujer, con la esposa de su padre. Entonces eso no pasa ni entre los gentiles ni entre los pecadores, andan haciendo eso. Pero en la iglesia había uno que estaba con su madrastra. Fue lo que estaba denunciando Pablo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. Y lo curioso es que a eso no lo llama adulterio, no lo llama en otra forma, sino fornicación. Ajá. Pero en el Antiguo Testamento, no me acuerdo. Bueno, de hecho, de que dice de que las relaciones que no debe haber. No, de que dice que si... ¿dónde lo...? Es que me dije, bueno. Ajá. Que sí se podían casar a un ejemplo, si... Muere el pariente. No, si muriera, un ejemplo, si muriera mi marido, yo me podría casar con uno de sus hermanos, aunque estuviera menor o mayor. El asunto es que esa era la ley del levirato, se llamaba. Ajá. De hecho viene antes de la ley, porque lo hace Judá. Todavía no existía Moisés. Cuando su hijo mayor se muere, lo casa con Tamar y se muere porque es muy malvado. Y entonces toma el segundo hijo para casarlo con Tamar, para que le levante, para que el primer hijo que tenga no sea de este hijo, sino que sea contado como hijo del mayor. Y entonces esa era la costumbre, para que el nombre de un hijo no desapareciera, sino que dijeran: fulanito no es hijo de este, sino es hijo de aquel que se murió. Eso le ponían el nombre, ¿no? Pues no se podría hacer. En este siglo todavía eso está permitido. O sea, ¿es pecado o...? Ya no es una costumbre. El asunto es que empezó con una costumbre. Ahora, el tema que le llevan los saduceos a Jesús es para hablar. Si una mujer se casó con todos los hermanos, y hasta fueron 7, ¿no? Y entonces tuvo peor que Tamar, porque Judá sí dijo: tengo al tercero, y ese también se casa, se muere. Entonces por eso no se lo quiso dar. El asunto es que ya esto no es algo que se estile, y ya la sociedad no lo reconoce como tal, y no lo reconocerían así. No, se murió el mayor y la esposa quedó viuda, sin hijos, pues después se puede volver a casar con quien sea. Es que yo tengo un amigo, Ajá. Un amiguito, está chico. Su hermano el mayor, uno de los mayores, se murió. Entonces sus papás de él lo casaron con la viuda. Ajá. Y pues la viuda tiene hijos. Y yo, hace cuando yo me enteré, yo me quedé así, dije que eso no es pecado ante... Bueno, pecado no, si ya era viuda ella, pues ya no es... No, pero quedar ahí en la misma familia, o sea, no, primero fue el hermano y luego sí, él. Pero es que hay una diferencia. Lo que Dios prohibió en la ley, que sí estaba permitido antes porque eran muy pocos seres humanos en la tierra, es que se entiende que Caín se casó con su hermana, que cada uno se casaban entre familia, porque todos eran hijos de Adán y Eva, nietos de Adán y Eva, se casaban entre ellos, a tal grado que Abraham se casó con su media hermana, y Jacob se casó, si uno analiza la genealogía, se casó con su sobrina, que era su prima y que era también... Se casaban entre familia. Entonces hay una cuestión de relaciones que Dios en la ley, ya siendo muchos en la tierra, dijo: prohibido casarse con sus parientes próximos. Pero por parientes se entiende los hijos de padre o de madre. Pero ya los que son lo que se llaman los familiares políticos, pues ya son aparte. Eso ya está prohibido porque genéticamente trae daño.
Ya la cuestión de cromosomas, como ya se ha heredado mucho daño por cuestión del pecado, y eso es también por lo que Dios no prohibió. Al principio, si el pecado generó en Adán un pequeño daño, fue muy leve, y en su segunda generación fue todavía muy leve, y en la tercera, la cuarta, la quinta fueron muy leves, porque entendemos que finalmente entre los hijos de Sem, Cam y Jafet, pues también se casaron entre primos, ¿no? Entonces, pero el daño ya era un poco mayor y llegó el momento en que Dios dijo, esto ya no está permitido. Bueno, a lo mejor ahí sí Dios lo permitió para, en cierto modo, ¿no? Por cuestión de que eran pocos seres humanos y el daño genético era poco. Ahora el daño genético ya es mucho porque heredamos enfermedades de los padres, pero si las enfermedades de uno y de otro son la misma, porque son de la misma familia, eso se agrava. Entonces, por esa razón que hasta piden prueba de sangre para casarse, ¿no? Entonces son aspectos que tienen que ver con la cuestión genética. Y es que, bueno, yo conozco otra pareja que se casaron entre primos. Okay. Y tuvieron una niña. Al parecer la muchachita se ve normal. Sí. Pero ahora esta niña anda con su propio primo. Digo, se vuelve a escribir la historia, ¿qué va a pasar? Pues lo que le ha pasado a los menonitas y a todos estos grupos que tienen deformaciones precisamente porque se han casado en comunidad entre familiares. Y uno les dice, pues, que es pecado, y se enojan que eso no es verdad, y sacan eso de que Dios antes permitía que dice que antes Dios lo permitió y lo sigue permitiendo, porque tú te puedes casar con tu hermano, te puedes casar con tu primo. Bueno, ya las personas justifican las cosas, pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta sobre el estudio. Si no, pues vamos a terminar, vamos a orar para terminar y dar gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad y cuidado. Gracias por todo lo que tú nos concedes meditar en tu palabra y por lo que vemos en este concilio, Señor, que debe aún tener trascendencia para nosotros, lo que está explicado en tu palabra, Señor, y lo que tú esperas de nosotros como creyentes. Te pedimos que tú nos sigas guiando y nos sigas sosteniendo. Estamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.